Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Bien, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres fieles que están dispuestos a entregar, a rendir al Señor toda su vida. Amén. Algo sucede cuando la iglesia empieza a cantar al Señor, cuando empieza a exaltar al Señor conforme a su palabra. Bien, yo quiero que sigamos entonces cantemos con la serie Cantemos y Vivamos las Escrituras. ¿Se acuerda? Bien, en este caso vamos a hablar de una manera muy superficial, desde luego, por cuestión de que eso es un tema muy amplio y muy profundo también, pero para darnos una idea de lo que es la iglesia cantando los salmos, la iglesia cantando, ya lo hemos visto, la palabra de Dios. Estamos aquí para cantar, para alabar, pero de la manera bíblica, que es la que produce resultados eternos, la que produce solidez en nuestro corazón. Amén. Y vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 16. Entonces vamos a hablar de la atracción y aceptación de los salmos. La importancia de los salmos. Entonces este verso, Mateo capítulo 21, verso 16, dice: y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Sí? Esto nos está hablando del Salmo 8, versículo 2. Y vean ustedes cómo la importancia de la referencia cuando se habla en el Nuevo Testamento, se habla de los salmos. Eso nos está hablando de la importancia que implica cantar, proclamar, vivir de la manera que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, a través de la historia de la iglesia, los cristianos han citado, han orado, han leído y han confesado los salmos. Los salmos, mis hermanos, son inspirados por Dios, y hay varios autores inspirados por Dios que escribieron los salmos, ¿verdad? El rey David, algunos dirigentes de la alabanza, Asaf, Emán, Jedutum. Ellos eran parte de los compositores de los salmos. Ahora, y a través entonces de la historia se han cantado, se han orado, se han leído y se han confesado los salmos, porque los salmos, en el libro de los salmos, tiene el potencial exactamente de afirmar, de proclamar la majestad de Dios, de declarar quién es Dios, ¿sí? Y aún y son salmos proféticos, salmos mesiánicos. Luego vamos a ver las divisiones de los salmos, pero de una manera general podemos ver que a través de la historia la iglesia ha confesado, ¿sí? Ha citado, ha orado, y los salmos como una parte vital de su experiencia con Dios. Todo lo que nosotros tenemos como experiencia en nuestra adoración debe de ser y está basado en la Biblia, pero los salmos dan autenticidad de nuestra oración y nuestra adoración. Por lo tanto, todo lo que hacemos nosotros, cuando va centrado en las escrituras y sobre todo en los salmos, que es la columna vertebral de la adoración, entonces algo tiene que estar produciendo en nuestras vidas. Yo no me mofo definitivamente de ninguna forma de cantar de la gente ni de las iglesias, de la forma en que los hacen, pero
yo veo que muchas cosas que la iglesia hace, hablando de la iglesia protestante o la iglesia religiosa o la iglesia tradicional, como usted le quiera decir, hay muchas cosas que no están produciendo resultados en su forma de expresión. Y oigan, mis hermanos, ahorita no estamos como para perder tiempo, ¿sí o no? Tu tiempo es valioso, ¿sí o no? Mi tiempo también es valioso. Entonces, para venir y llegar a la iglesia y cantar los cantitos bueno, ¿para qué cantamos cantos que yo me acuerdo aquellos de: si das un centavo, el Señor te da dos, el Señor está presente en... algo así, ¿no? ¿No se la saben? Ok. Pues son cantos que duraron muchos años que la iglesia los cantaba, pero ¿qué cree? Todavía los canta. Están ahí cantándolos todavía en muchas congregaciones. Ahora, no estoy mofándome, simplemente estoy viendo qué es lo que produce lo que cantamos. ¿Qué es lo que está produciendo en mí lo que canto? Un renuevo, una fuerza. Mi fe está aumentando. ¿Sabe qué? ¿Qué hace cuando alabamos, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando escuchamos la palabra de Dios? Pone cimiento estable en nuestros pies, de tal manera que vienen las tempestades, vienen las pruebas y estamos firmes. Ahora yo me puedo dar cuenta que por esto y por muchas cosas más, muchos cristianos, no quiero, porque yo no soy nadie para decir si eso no es, porque no los conozco, ¿de acuerdo? Y tampoco no soy juez, pero al ver los resultados de sus vidas, de su matrimonio, de cómo viven, yo digo, no, o sea, ¿qué pasa? La palabra de Dios es poderosa. Pues sí, pero la cantan sin sentido y para ellos no produce absolutamente nada. Entonces, estos salmos que a través de la historia los cristianos han entonado, han orado, han leído y han confesado, han sido parte vital de su experiencia con Dios. Ahora, se dice que los primeros cristianos, que cuando los primeros cristianos ardían en las hogueras, ¿sí?, o al enfrentarse a los romanos o a los circos romanos, ellos cantaban. Se dice que cantaban los salmos. Y ese Salmo 34, verso 1, se dice que era uno de los que entonaban. Ahora, ¿por qué? Usted me dice, ¿y quién te dijo? ¿Quién estuvo allí? O sea, hubo escritores. Por eso eran los escribas, ¿se acuerdan? Ellos, Josefo y Claudio y muchos cristianos daban fe de que los cristianos, todo lo que, porque lógicamente pues la forma en que se pasaba la información era a través de escritos, rollos, y los dejaban, y era la manera que el escribiente tenía todo bien archivado, ¿sí?, para que dieran fe de lo sucedido. Entonces, por eso, al encontrarse todos estos pergaminos, todos estos escritos, dan fe de lo que cantaban, de lo que profesaban los cristianos. Y ese Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Se dice que era uno de los salmos que muchos cantaban, esperando ahí recibir a los leones hambrientos para que los cristianos fueran devorados. Otros cristianos ardían en las hogueras por confesar su fe. Y muchos de ellos cantaron, y así es como murieron, cantando la palabra del Señor. Al subir al cadalso es como una plataforma improvisada. En aquella época medieval, ¿se acuerda? Cuando iban a ahorcar a alguien, desde luego, lo hemos visto, eso sí, ¿verdad? Y ahí estaba una plataforma ahí improvisada, y ahí estaba la horca. Se dice que John Hus
era uno de los precursores del Evangelio, que había citado el Salmo 31, verso 1. Él iba citando el Salmo 31, verso 1. Y él decía: oh Jehová, en ti he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y a la horca. ¡Qué tremendo! ¿Quién da esa fuerza para ir a ese momento de muerte? Proclamando que Jesús es el Señor. Martín Lutero, ¿sí?, él llamaba a los salmos, todo el compendio de los salmos, o salterio también, como se le llama, le llamaba la Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque daban a entender que los salmos, mis hermanos, comprendían o tenían todo el contenido también de lo que la misma Biblia o los demás libros estaban enfatizando. Quiere decir que al leer nosotros, al escudriñar los salmos, podemos encontrar una riqueza, porque habla de la creación, los salmos, habla de los profetas, habla del Mesías, inclusive del sacrificio de Jesús, habla de cómo iba a morir o desde cómo nació hasta cómo iba a morir. Entonces, este Martín Lutero, que era uno de los reformadores, él llamaba a este salterio, al compendio de los salmos, que ahora lo tenemos ya de una manera moderna en nuestras Biblias, lo llamaba la Biblia en miniatura. Durante el siglo de persecución, los protestantes europeos iban a la muerte cantando. Salmo 118, verso 24, dice, en el Salmo 118, verso 24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Qué cosa, ¿no? Yo les recomendé una vez que leyeran un libro que se llama Los mártires de las catacumbas, ¿o no? Pues se los recomiendo. Se llama Los mártires de las catacumbas. Dios mío, no puede ser tanta maldad del hombre. Pero la gloria de Dios, cuando los cristianos entonaban cánticos, cuando llevaban a sus muertos ahí a las catacumbas, en algunas catacumbas, porque eran muy amplias, y había catacumbas donde no podían entrar la gente que no conocía esos lugares porque se perdían. Entonces, pero los cristianos vivían ahí, aprendieron a vivir allí. Entonces era como topos, ¿verdad? Andaban por todos lados, tenían sus colonias ahí ocultas. Ellos se reunían ahí a adorar en un silencio solemne, porque no querían ser escuchados, porque habían gente que los andaban buscando. Qué hermoso que cuando podemos entonar cánticos como este Salmo 118, 24: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Hermanos, debemos de alegrarnos en el día como si fuera el último día. Vivir como si fuera el último día. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Cuál preocupación puede haber cuando recitamos, cuando oramos, cuando cantamos los salmos? Los salmos, mis hermanos, es la expresión del alma que proclama la grandeza de Dios. Por eso es vital que usted cante la palabra de Dios. Ahora, la atracción universal de los salmos se percibe claramente en la iglesia alrededor del mundo. Ningún otro libro de himnos y oraciones se ha utilizado durante tanto tiempo y por tan diversos hombres y mujeres. Los salmos, mis hermanos, no solo tratan del gran Dios, también hablan de el rey David y otros que, como él, confesaron y vivieron para exaltar a Jesús, que mantuvieron una profunda relación. Eso es lo que hace, mis hermanos, cantar de una manera
sálmica le llaman, que eso nos lleva exactamente a tener una profunda relación con Dios. Cuando cantamos los salmos, porque eso es podemos entender el carácter, podemos entender a Dios, podemos conocer el corazón de Dios, porque ahí está plasmado en ello. Por eso todas nuestras alabanzas, todo lo que la iglesia debe de cantar, tiene que ser la palabra de Dios. Y cuando cantamos los salmos, mis hermanos, traen un poder, trae una expresión de gozo, de intimidad con Dios, que de tal manera que eso nos hace entender que hay una profunda relación con Dios. ¿Quieres conocer bien a Dios? Empieza a orar los salmos, ¿sí? Empieza a cantar los salmos. Tú cántalos, tómalos ahí en tu casa y empieza el Salmo 1 y empiezas a orar, a orar. Trata de ponerle, ¿cómo lo hubieran cantado? ¿Cómo lo cantaría el salmista? Tú le pones la música. Porque estos salmos, hermanos, entonces nos deben de llevar a tener una profunda relación con Dios. Ahora, los salmos es la materia prima de la alabanza. No nos lo vamos a acabar, como decimos los jóvenes. Cantar los salmos hay veces que de un solo salmo se dan, ¿sabe cuántas melodías? Y la cantan allá, la cantan acá, con diferente forma, diferente manera, pero es la palabra de Dios. Y eso nos lleva a profundizar, ¿sí?, en la materia prima que es los salmos, cantándole al Señor en adoración. Por eso, mis hermanos, tiene el poder de darnos y llevarnos a una profunda relación con Dios. Cuando no cantamos los salmos, cuando no vamos a llamarle, no salpicamos nuestra alabanza de los salmos, no estamos cumpliendo el propósito, no profundizamos en Dios. Por eso, traiga su Biblia, tenga su Biblia en casa, póngase a leer los salmos. Es una de las partes importantes para una profunda relación con Dios. Porque los salmos son espirituales y litúrgicos. Ahora, ¿qué? Litúrgicos. Yo siempre esa palabra se me hacía muy religiosona. Litúrgicos. Ay, no. Porque crecí yo en la iglesia tradicional y pues la liturgia yo sabía que pues era algo que hacía el padre. Pero simplemente la liturgia, mis hermanos, esta es una forma que es una parte de la actividad de la iglesia. Cualquier iglesia. Es una liturgia, que algo que se hace, que forma parte de la actividad diaria de una iglesia, ¿sí? Con todas y en todas sus actividades. Quiere decir que la liturgia en los salmos, podemos agarrar un salmo y tú te vas a poner de pie y empezar a cantar o empezar a hablar o a recitar un salmo en la congregación, todo en el debido orden, desde luego, y eso va a traer una bendición. Esa es la liturgia que se puede incluir dentro de la actividad propia de la iglesia. Entonces, todo lo que hagamos, y eso nos lleva a que todo lo que se haga en la iglesia debe de ser conforme a la Biblia. Los salmos entonces vemos que son espirituales, ¿sí?, y litúrgicos, porque forman parte de todas las actividades diarias de la iglesia. Pero también tienen una fuerza poética musical. Provoca una elevación celestial en la iglesia y hace que los corazones se arrepientan o se regocijen también. Dios inspiró entonces a estos genios, vamos a llamarles salmistas, para convocar a su pueblo a adorar su majestad. A mí me dice, por ejemplo, ay, oye, Chuy, ¿quién compuso esa canción? ¿Por qué? Yo primero pregunto por qué, ¿verdad? ¿Por qué?
porque si les gusta, pues digo que yo, ¿verdad? Y si no, pues no digo nada. No, normalmente no digo eso, no digo eso. Pero, ay, ¿quién compuso esa canción? Ay, tú la compusiste. Yo digo, mira, la verdad, soy pirata. ¿Y cómo se me quedan? Pues que me la pirateé de la Biblia. O sea, no es mía. Yo la agarré de la Biblia. Porque hay gente que, bueno, sí, pues yo la compuse. Está en la Biblia. ¿Y te das aires de la que la compusiste tú? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado que entrevistan a los grandes cantores cristianos y cuánta cosa? Y como cuántas canciones has compuesto. No, pues creo que llevo registradas unas 500. Y yo nomás digo, pero eres bien piratota y no le das gloria a Dios. Es la Biblia la que estás cantando y te sientes que son tuyas. Otros dicen, hermano, ¿por qué no registra sus canciones? Le dije, registrarlas, pero si no son mías. ¿Yo cómo voy a registrar algo que no es mío? No, es que para que no la canten. No, al contrario, que la canten. Y no le hace si la cantan en la iglesia fulana de tal, pues que la canten. Si es la palabra, algo va a traer de efecto, ¿sí o no? Bueno, digo algo porque si dan permiso, desde luego, en sus corazones, ¿no? No porque no traiga nada el canto, claro que sí. Pero la gente tiene conceptos completamente errados o erróneos de lo que es exactamente la música, la adoración, ¿sí? Y esto exactamente, entonces, cuando Dios nos inspira o inspira a cantar, nuestro libro, nuestra inspiración básica es la Biblia. Yo he escuchado, y tú has escuchado tantos cantos que dices que son cristianos, y dices tú, pero pues eso no dice la Biblia. Es poesía chafa, poesía corriente, o poesía simple, para que no siga, ¿sí o no? Que vi tus ojos ahí en la luna, y que vi que el mar brillaba, eso no dice la Biblia. Y que tus ojos, oh Señor, son como, ¿cuáles son? Así dice la Biblia, cántalo pues. Si no lo dice, lo estás inventando. O sea, todo lo que cantemos debe de ser de una inspiración divina para que produzca los efectos para los que ha sido creada, ¿sí o no? ¿Están conmigo en eso? Así es, porque podemos cantar y cantar y cantar y cantar y componer y componer. Bueno, los que pueden componer, componen, pero no es nada, es basura nada más. Aunque se llame el disco o el material se llame Alabada a Jehová, no le hace que se llame así. Las letras las ves, los títulos, simplemente cuando te das cuenta, ves los títulos y dices, con los títulos dices, no hombre, esto está bien alucinado. Y luego vas a las letras y dices, no hombre, esto, bueno, es que la Biblia no dice. Bueno, vamos a cantar la Biblia, ¿sí o no? Vamos a proclamar las verdades de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando Dios inspira a sus salmistas, los lleva para provocar, para convocar a su pueblo a adorar la majestad de Dios, la verdad de Dios, la realidad de Dios. Porque podemos cantar lo que no es de Dios, lo que Dios no va a cumplir. Yo me he dado la idea un poquito, a la tarea de vez en cuando de escuchar algunas alabanzas de otros lugares y yo digo, pues híjole, no sé, y la gente no, pues está bien, hay panderos, hay danza, hay cuanta cosa, pero al escuchar el contenido de las letras digo, no tiene nada de profundidad. Y eso lleva a una enajenación, ¿verdad? Eso lleva a un frenesí religioso, que entre más cantes y más repitas, porque no se trata de ver cuánto más, que entre más lo repitas, más verdad será. No, porque Hitler fue el que dijo eso: repite una mentira 1000 veces y se convertirá en una verdad. Por eso hizo lo que hizo. Por eso hizo lo que hizo. No se trata de eso, mis hermanos. Es que la verdad escuchada
se profundiza en el corazón y nos habla de la realidad de Dios. Por eso cada que venimos a cantar, a exaltar al Señor, sabemos a lo que venimos, a proclamar, a exaltar, a decirle al Señor quién es Él, qué Él es para mí, qué puede hacer por mí o lo que Él va a hacer por mí, y esperar sus misericordias. Mientras que pensemos, mis hermanos, que los salmos ya no encajan en la iglesia actual, la iglesia del Nuevo Testamento aporta pruebas de la actualidad de los salmos, porque hay iglesias o hay gentes o hay pensamientos donde no, el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Ahora ya estamos en el Nuevo Pacto y solamente el Nuevo Testamento. Entonces, y te dicen, y tú en ocasiones te quedas como, bueno, sí o no es del Nuevo Testamento lo que hay que vivir. Entonces tú no sabes si te sientes como que, pero el antiguo ya no, pues ya no. No, exactamente es lo que podemos ver entonces, que mientras que nosotros pensemos que los salmos ya no encajan en la iglesia actual, la iglesia del Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, desde ahí en adelante, aporta pruebas de la actualidad de ellos. Efesios capítulo 5, en el verso 9, Efesios capítulo 5, en el verso 19, verso 19, dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Salmos. Los salmos son, y está hablando ahí de estos, de los que usted ahora tiene en su Biblia, hablando entre vosotros con salmos, pero también dice con himnos. O sea, los himnos son cantos inventados, basados en los hechos poderosos de Dios. Esos son los himnos. ¿Cuántos himnos hermosos no hay, verdad? A Dios sea la gloria. ¿Lo han oído? A Dios sea la gloria. ¿Qué otro himno hay que se acuerda? Su gracia. Su gracia fue. ¿No se lo saben? Luego, bueno, es que yo me la sé en inglés. No se crea. ¿Cuál otro? Cuando allá se pase lista, cuando allá, qué bonito, ¿no? Yo lo resucitaré. La cantamos el pasado domingo, ¿verdad? Y bueno, hay uno que canta, siempre se me olvida, el de Marcos Vidal, que canta uno, el de no, otro, bueno, también, tu fide, no, ese no es un himno. Ok, no, ya sé, es que iba a cantar otro más moderno. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo venir. Bueno, hay muchos, digo, como yo no crecí en un ambiente protestante, vamos a llamarle así, yo crecí dentro de la iglesia tradicional, pues no, yo me sé otros que nada tiene que ver, ¿verdad? Entonces, pero qué himnos tan impresionantes tiene, y hay muchos, la verdad que se me fueron, pero en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé, fue ahí por fe yo vi. Ándale, hermano Cuco. Y siempre feliz con él seré. Bueno, hay muchos, ¿no? A ver, uno que es, ¿quién dice? ¿Quién quiere cantar un pedacito? ¿Qué? Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar
al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eso sí, nos damos unas recordadotas con esas alabanzas. Tremendo. Cuando la iglesia canta, mis hermanos, está diciendo aquí, por eso Pablo decía, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, pero también dice con cánticos espirituales. O sea, el cántico espontáneo. Debe de llegar un momento en que la iglesia va a cantar espontáneamente, algo ya de su corazón, porque está exactamente conectada con Dios. Y somos llamados a cantarle en ese cántico nuevo. Por eso la iglesia, o sea, usted y yo, no debemos de estar así como, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? No, venimos a cantar al Señor, venimos a proclamar, porque eso es lo que le da vitalidad al cristiano. Así que no me diga, no, es que mi carácter es diferente, no, es que mi carácter es muy reservado. Pues mire, permita que el carácter de Dios sea implantado en usted. El carácter que tiene dominio propio, el carácter que tiene gozo, que tiene la victoria en medio de las circunstancias. Pero mire, dice, cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que debe de morar en ti? La palabra de Dios. Pero dice en abundancia. ¿Pueden checar eso? Abundantemente la palabra de Dios debe de morar en tu corazón, porque ella te enseña, te exhorta y nos exhorta también unos a otros en toda sabiduría. Pero mire lo que dice aquí la segunda parte, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cantándole a quién? ¿A quién le está cantando usted? ¿A quién le estoy cantando yo? Yo le estoy cantando al Señor. Si usted viene a ver y cantarle para que lo vean y que lo escuchen y que quedar bien con el hombre, no, ya, incorrecto. No es lo que debe, pero mucha gente así lo hace, ¿verdad? Mucha gente quiere que lo vean y aquí estoy y empiezan a cantar y para que los vean. Debemos de cantarle a nuestro Dios. El centro de nuestra atención es Él en cada una de nuestras reuniones. Por eso dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 3 formas en las que la iglesia debe de cantar. Pero lo que me llama la atención, y estamos en este momento, son los salmos. Tiene que aprender usted a leer los salmos, deleitarse en la lectura de los salmos. Eso le va a dar a usted, como no tiene idea, un poder, una autoridad, una sabiduría, una revelación de Dios para la vida diaria. Ahora, Cristo y los apóstoles y los discípulos fueron incluyentes. Qué bonita palabra, ¿verdad? Cuando se usa verdaderamente como debe ser. Incluyentes. ¿Por qué? Porque incluyeron los salmos en su forma de adoración. ¿Por qué? Porque ellos sabían el poder que había en proclamar los salmos.
en proclamar la palabra de Dios. Ahora, cuando son cantados enteramente apropiados, eso bendice y bendecirá, porque es la palabra de Dios. Amén. Ha bendecido en el pasado, bendice en el presente y bendecirá en el futuro, porque es la palabra de Dios, mis hermanos. Ahora, el problema no es la aceptación de los salmos en la adoración, sino encontrar la misma sinceridad y conciencia de Dios que poseían los escritores de los salmos. Cuando usted va a los salmos, debe de darse cuenta el por qué lo estaba escribiendo, qué es lo que pasaba en ese momento, que el salmista, inspirado por Dios, escribe, canta lo que está entonando, porque es una verdad, una realidad en ese momento. Y el problema no es cantar o aceptarlos en la adoración de la iglesia, sino encontrar la raíz, la profundidad de la conciencia de Dios que poseían estos escritores de los salmos. Porque esta actitud que les menciono constituye el requisito para una excelsa adoración. ¿Por qué? Porque hay comprensión. Se abre el entendimiento de ¿por qué estaba escribiendo el salmista esto? ¿Por qué decía esto? ¿Qué estaba pasando cuando estaba escribiendo esto? Y cuando tú los empiezas a leer, dices, es igualito a lo que está pasando conmigo. Pero el Señor me tomó en sus brazos, pero el Señor me libró, pero el Señor fue mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y dices, yo estaba así. Entonces puedes tomarlos para ti, puedes hacerlos vida. Dices, yo estaba en esa situación, yo estoy así, y el Señor me va a librar como libró al salmista. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿o no? ¿Están igual de emocionados que yo o nomás yo? El aceptar los salmos a la par del Nuevo Testamento, mis hermanos, se deberán aceptar todas las formas de adoración contenidas y explicadas en los salmos. Si alguien quiere verdaderamente saber cómo alabar, cómo cantar, cómo dirigir un grupo, cómo poner voces, qué instrumentos poner, vaya a los salmos. Allí está explicado todo lo que se debe de hacer en un grupo de alabanza, todo lo que se debe de hacer en una iglesia para que cante, para que exprese las verdades de Dios. Usted va a ver libros que hablen de adoración. Usted va a ver libros que hablen de tal compositor. Yo me acuerdo cuando salió aquel ¿qué hacemos con estos músicos? Algún libro muy famoso de un cantante famoso. Está bien, son herramientas que uno a lo mejor puede tomar para visualizar un poco su vida y la vida de la iglesia. Pero algo que no va a fallar, algo que va a ser certero, es ir a los salmos y darse cuenta cómo puedes entrar en intimidad con Dios. Ve a ellos y agarra desde el uno y va por uno, por otro, masticándolos, rumiándolos, deleitándote en ellos. Yo te aseguro que si eres tan profundo en escudriñarlos, el Salmo 1 va a ser suficiente para que te pases más de una semana analizándolo a la luz de tu entendimiento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos los salmos a la par de la Biblia o del Nuevo Testamento, deberemos aceptar las formas de adoración que están contenidas y explicadas en los salmos. Todas las áreas y todos los ministerios de la iglesia deberán utilizar las expresiones de júbilo, de adoración y de alabanza extraídas de los salmos. Fíjate. Y en especial cuando exhortan a la iglesia a adorar. Jesús y sus discípulos
aceptaron los salmos como la palabra de Dios, tal como deberá de hacerlo hoy en día la iglesia, usted y yo, ¿verdad? Ahora, considerando esta enseñanza, esto nos lleva a adorar no como nosotros queremos, no como nosotros creemos, no como me enseñaron allá de donde yo vengo. Es como yo soy enseñado a través de la Escritura, explicado en las Escrituras. Ahora, si los cristianos han de obedecer otras enseñanzas bíblicas, ¿por qué no la adoración conforme a los salmos? La importancia de los salmos, mis hermanos. Hoy más que nunca no hay que pasar por alto la influencia de los salmos en la vida de la iglesia. No se puede ignorar el hecho de que los salmos o el salterio fue el principal libro de himnos de la iglesia durante los primeros 1000 años de la existencia de ella. Jesucristo citó salmos en varias ocasiones. Eso le daba la importancia que para él consideraba los salmos. Lucas 24, vaya conmigo, Lucas 24, verso 44. Lucas 24, 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire, estas tres partes es la estructura de la iglesia, de la Biblia, ¿sí? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Era la fuente de inspiración, era la autoridad máxima. Por eso Jesús dice: estas son las palabras que yo hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? Jesús les está diciendo: de mí. ¿Qué? Entonces, la ley de Moisés hablaba de Jesús. Los profetas profetizaron y hablaron ¿de quién? De un Mesías, de Jesús. Los salmos igualmente daban veracidad de que Moisés, la ley de Moisés, de lo que los profetas y los mismos salmos inspirados por Dios hablaban del Mesías, de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 21, verso 15, Mateo 21, 15, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, estoy leyendo el Mateo 21, 15, ¿dije? ¿Estoy bien? ¿Sí dije bien? Ok. Mateo 21, 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Esto está en el Salmo 8, verso 2. Quiere decir, mis hermanos, que Jesús cumplía lo que decía la Escritura. En él se estaba cumpliendo. Por eso la veracidad y la bendición de poder cantar los salmos, porque ahí hablaba exactamente y se habla de todo lo que Jesús cumplió. Marcos 15, versículo 34. Marcos 15, versículo 34. Dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está en el Salmo 22, verso 1. Qué increíble, ¿no? Ahora, Jesús no estaba diciendo,
Creo que no estaba pensando en ese momento, voy a recitar el Salmo 22. Él lo estaba diciendo en su naturaleza divina, simplemente cumpliendo lo que el Salmo muchos años atrás había dicho. Salmo 22, verso 1. Y ahí Jesús lo estaba diciendo en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está grueso, ¿no? Jesús lo dijo, lo hizo. Hechos de los Apóstoles, rápidamente y terminamos. Hechos capítulo 2, verso 22. Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esto está en el Salmo 16, verso 8 y 11. Los apóstoles también daban veracidad de los salmos. Hablaban lo que decían los salmos, porque los salmos complementaban el evangelio, afirmaban el evangelio. Estoy en el Salmo 16, versículo 8 al 11, para que lo anoto nada más, para que ustedes tengan ahí bien asentado eso, o los que nos están escuchando, los que están viendo, tengan ahí esa referencia. El último versículo que quiero mencionarles, mis hermanos, Lucas capítulo 4, verso 8. Lucas capítulo 4, verso 8 al 11 dice: respondiendo, ¿están conmigo? Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Hey, ¿quién dijo eso? El diablo se sabe la Biblia. Yo creo que se la sabe más que muchos de nosotros, ¿no? Hijo, no puede ser. Quiso atacar a Jesús con sus propias armas. ¿Ya checó que fue el diablo el que dice? Porque dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le estaba recitando el Salmo 91. Qué grueso. Salmo 91, versículo 11 y 12. Claro, mal aplicados. Porque Jesús le pone una recia también con la palabra. Le dije: pues escrito está. Y al Señor le dijo: escrito está una y otra vez. El libro de Deuteronomio, el libro de los Salmos, Deuteronomio, Salmos mencionando. Era una guerra sin tregua, hermano, en la tentación, ¿sí? Y Jesús venció. Porque la palabra de Dios, bien aplicada, es el arma poderosa para nosotros los cristianos. Amén. Entonces, vivamos y cantemos las escrituras. De tarea le voy a dejar que de aquí al resto de su vida lea la Biblia. ¿De acuerdo? Y de aquí a unos cuantos meses, póngase a leer los salmos. Medítelos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Es buena la tarea que tenemos, ¿no? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu fidelidad con nosotros, Dios. Cantamos alabanzas, te honramos, Señor, con adoración. Ahora yo le invito a que levante sus manos conmigo y le diga: Señor, aquí estoy, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es firme. Tu palabra es vida, tu palabra es poder. Y tu palabra, Señor, asienta mis pies sobre la roca, Señor. Cuando yo canto, cuando yo proclamo, hay victoria, Señor. No hay enfermedad, no hay prueba que me pueda derribar. Aún estando yo en mi casa, no necesito estar en la iglesia.
Yo estoy en casa, estoy en el trabajo, estoy en el hospital, estoy ahí en una cama de hospital en recuperación, me van a operar. Allí en ese lugar yo canto tu palabra, Señor. Yo tomo los salmos como parte de mi himnario y empiezo a cantar un cántico nuevo. Empiezo a entonar los salmos, Señor, a proclamar tu grandeza y que me lleven a tu intimidad contigo, Señor, a la intimidad contigo, Señor, en adoración. Padre, gracias porque cantar los salmos nos llevan a fortalecer nuestro corazón y a tener una intimidad profunda contigo, Señor. Y proclamamos que en ti hay victoria, en el nombre de Jesús. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, gracias, dele gracias al Señor. Gracias, Señor, tu palabra es de verdad, escrito está. Aleluya, amén, gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.